Es necesario combatir la cultura de la inmediatez también, ¿no? Que es ya lo quiero hacer bien ahora. Eso requiere tiempo. Se tarda mucho a escribir bien, a tocar bien un instrumento o a pintar bien, ya no digo a desarrollar bien una tarea como la medicina o una tarea como dirigir personas, ¿no? Se trata de transmitir al otro que puede. Lo que pasa es que no podemos engañarlo. Hay que transmitir que puede, pero conociendo bien quién tenemos delante. La esperanza es saber que se puede pasar, ¿no? de Claro. de un lado a otro, ¿no? Que estamos todos, porque lo incluyes también en el libro, que estamos en gerundio, ¿no? Sí. Que los seres humanos estamos siempre en un proceso que no termina. Es en efecto una obra de arte abierta, ¿no? En inglés dicen a work in progress, ¿no? Somos un ser que se está haciendo, ¿no? Tus libros, tengo una bibliografía entera de tus distinciones lingüísticas, porque nos sirven muchísimo para poder transitar incluso a veces en estos estados emocionales, ¿no? Y me gustaría que acabas de nombrar una que la considero muy, muy interesante, que tiene que ver con entrever y ver. No es lo mismo entrever que ver, ¿no? Dices en el libro, la esperanza no es la ingenuidad, No. y dices, la esperanza tiene las manos llenas de callos, Sí. ¿no? Es este trabajo del que estás hablando. Es de este trabajo, porque no podemos confundir la esperanza con la ingenuidad o la mirada inocente que de algún modo se la concedemos a un niño, ¿no? Hola, damos la bienvenida a un nuevo episodio de Todo sucede conversando, hoy desde Barcelona, donde nos hemos venido para hablar de esperanza. Y está con nosotros Francesc Torralba. Buenas tardes, gracias por estar aquí hoy. Buenas tardes, gracias por invitarme. Francesc, eres teólogo, escritor, pensador, y bueno, nos gustaría hablar contigo a raíz de la publicación del libro Anatomía de la Esperanza. Y está hoy también con nosotras Manuela Rama, que eres coach y coordinadora académica de la Escuela Europea de Coaching en Barcelona. Me hace mucha ilusión compartir contigo este espacio hoy. Muchas gracias, Lidia, porque realmente ha sido un camino lleno de esperanza conseguir que hoy estar aquí los tres junto con Francesc. Francesc, tienes más de 100 libros publicados. Este no es el último, ¿no? Hablábamos justo hace un momento que es uno en relación a Gaudí, pero este ha recibido el premio Josep Pla 2026. Felicidades. Y como primera pregunta, saber qué te lleva a centrarte en este tema de la esperanza y en tanta profundidad como para poder presentar una anatomía de la esperanza. Bueno, pues la motivación es el desencanto que detecto en muchas personas, no solo en mis alumnos, sino en muchos profesionales de la educación, profesionales de la salud, de los servicios sociales. Desencanto, desilusión, incluso a veces desesperación. Y lo que intento es abordar un discurso sobre la esperanza que sea verosímil, que sea posible y que pudiera cambiar esa actitud, ¿eh? Otra cosa es si lo consigo o no, pero intento dar razones a propósito de la esperanza. Pero básicamente lo escribo porque detecto un clima más bien de desánimo, especialmente en mis alumnos. Ven el futuro muy oscuro, imaginan que será muy difícil tener la calidad de vida de sus padres, disponer de una vivienda, tener un contrato que no sea precario, tener una relación que no sea volátil. Y claro, frente a este horizonte se trata de poder elaborar argumentos para mostrarles que hay futuro y que el futuro no necesariamente es terrible, sino que es abierto, no está escrito todavía el futuro. Por tanto, la motivación es esta. Otra cosa es que lo consiga, esto lo tiene que decir el lector, pero este es el propósito del autor. Bueno, yo como lectora tengo que decir que realmente el libro arma la mente, ¿no? De una serie de ideas y como recursos, ¿no? En los que cuando uno está en una situación límite, tengo la sensación de que, ¿no?, la cabeza se pone a pensar y tener la posibilidad de que esto sea algo que esté dentro ya de la cabeza, desde luego sirve. Es la voluntad, es decir, es muy difícil cambiar los estados de ánimo. A veces nos invaden y no sabes cómo poder liberarte de ellos, ¿eh? La desesperación o simplemente el desencanto, la tristeza, la decepción, la añoranza.
Y lo que se trata es de pensar qué tipo de palabras, qué tipo de acciones, qué tipo de ejemplos, qué tipo de testimonios puedes arguir para que esa persona transite de un estado de oscuridad, de casi diríamos de tiniebla, a un estado al menos de claroscuridad, ¿no? Donde sea posible entrever algún futuro. Y a veces eso parece fácil, pero no lo es. Y nos pasa a veces con un familiar, con un alumno, incluso con tu pareja, que quisieras poder ayudarla a salir de ese estado, pero te encuentras con una gran impotencia, con una gran imposibilidad. No podemos frivolizar. A veces uno querría liberarse de ese estado de ánimo, pero no puede. A pesar de que quiere, pero no puede, ¿no? Y lo que tenemos es que crear comunidades de ayuda, porque a veces solo es imposible poder liberarse de ese estado. Y eso es lo que intento, abordar a fondo qué es la desesperación, qué es la esperanza y cómo transitar de un estado a otro. Tiene mucho que ver con el coaching, Manuela. Exacto, sí, pero además quiero añadir que cuando leo tus libros, los leo... Lo que me transmite a mí, lo que me ha transmitido este y otros, pero sobre todo los últimos 3 libros que has editado, Francesc, a mí me han transmitido paz. Buscaba esos momentos de silencio. Para mí no era una lectura para hacerla en cualquier lugar, pero sí que me ha conectado con esa paz. Y creo que la paz me conecta también con una cierta luz. Porque me aleja de mis propios demonios o de mis propios juicios o de los juicios más de la imposibilidad, ¿no? Algo que he encontrado también en tus libros es un recurso que utilizamos mucho en la Escuela Europea de Coaching, que tiene que ver con las distinciones lingüísticas. Tus libros, tengo una bibliografía entera de tus distinciones lingüísticas, porque nos sirven muchísimo para poder transitar, incluso a veces, en estos estados emocionales, ¿no? Y me gustaría que acabas de nombrar una que considero muy, muy interesante, que tiene que ver con el entrever y ver. No es lo mismo entrever que ver, ¿no? Danos ese matiz tan maravilloso que nos cuentas en tu libro para algunas personas que no lo hayan leído. Sí, me parece que es un matiz muy relevante, porque una cosa es entrever y otra cosa es ver. Cuando vemos algo, no tenemos duda, ¿no? Veo una torre, veo un árbol o veo simplemente el mar, ¿no? Entrever siempre es un ver como filtrado, como de algún modo entre oscuridades, hay como un filtro, hay como un velo, ¿no? Se intuye, pero no está claro que lo sea. Entonces la esperanza tiene mucho que ver con ese entrever posibilidades. Significa que no es seguro, no es una evidencia, que irá bien este matrimonio, que irá bien este negocio, que tu hijo encontrará trabajo, que te vas a restablecer. No es una evidencia, es una confianza y tú entreves las posibilidades. Y es ese ver que está como entrecortado, ¿no? Que no es nítido. Porque si es nítido, ya no es una incertidumbre, y hay una certidumbre, lo veo claramente. Hay agua, o hay luz, o hay la estrella polar. No, la esperanza es entrever posibilidades. En cambio, la desesperación es el que no entrevé ninguna. Dice, aquí no hay nada que hacer. Claro. Entonces te paralizas, ¿no? A veces nos puede pasar con un alumno. Dices, no hay nada que hacer con este chaval. Lo hemos intentado todo. Bueno, en cambio otro dice, yo entreveo alguna posibilidad, pero no es evidente. Sin embargo, si lo probamos, igual da fruto, igual da resultado. Y es, por lo tanto, ensayar itinerarios diferentes. Si quieres resultados distintos, hay que transitar por vías distintas, si no siempre obtienes el mismo resultado. Por eso la esperanza también va muy vinculada a la creatividad, a la fantasía, a la imaginación. Es decir, ¿y si probáramos eso? Nunca lo ha probado nadie, pero igual daría resultado. Antes de decir no hay nada que hacer, que es tirar la toalla y es paralizarse. ¿Por qué tiene mala prensa a veces la esperanza? Porque yo me he encontrado, cuando trabajamos, hay un momento en nuestra certificación de coaching que trabajamos con la herramienta de la visión. Claro, para mí, tener una visión, tener un horizonte, ¿no? Necesitas creer firmemente en ello. Claro. O sea, si no crees, necesitas tener esperanza y permitirme fe
de que eso que tú estás proyectando a través de la imaginación, ¿sí? de diseñar acciones, tiene mala prensa, porque hablar a veces de esperanza, me pasó el otro día, ¿no? Hablar de esperanza es como, como si me generara un sarpullido dentro, porque lo asocian a esperar de forma pasiva. Y esta fue la sensación que me dio a mí el otro día con una persona, ¿no? En una conversación. Entonces me vino bien para poderle dar también este matiz. Claro, y por eso es tan importante una distinción entre la espera y la esperanza. Es una distinción que hace un médico y humanista hace muchos años ya, que es Pedro Laín Entralgo, ya murió hace muchos años, pero publicó un libro hace más de 50 años, que yo cito en la bibliografía, que es La espera y la esperanza. Y es muy lúcida esta distinción, porque la espera es un acto pasivo. Tú esperas el metro, tú esperas un diagnóstico o tú esperas el resultado de un examen. No depende de ti. Estás esperando que salga algo. En cambio, la esperanza te pone en movimiento. Tú deseas ser médico, tienes que matricularte en una facultad de medicina, estar 6 años, luego hacer el MIR, luego tienes que ponerte al lado de alguien que sabe mucho y quizá al cabo de 10 años serás un buen neurólogo o un buen psicólogo o un buen psiquiatra o un buen obstetra, ¿no? Pero tiempo, tiempo y dedicación. Entonces la esperanza es dinámica, te pone en movimiento, ¿no? En cambio la espera es pasiva. Y en efecto, tú no vas a ser médico si esperas sentado en el sofá de casa. O no vas a conseguir que este negocio funcione si esperas sentado. O no vas a conseguir que este libro se publique si esperas sentado. Tienes que moverte. Aún así, puedes moverte y no conseguir el resultado. Con lo cual tendrás otra tarea, que es tolerar la frustración. Y hoy hay muchas personas que sufren esta dificultad. No están dispuestas a frustrarse. Y sin embargo, todo el mundo que tiene un proyecto personal, familiar, social, económico, cultural, académico, se expone al fracaso. Puede no conseguirse ese proyecto, con lo cual tendrás que asumir un duelo. No ha salido bien, me he dedicado, me he entregado, pero no he conseguido el objetivo. Bien, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Sentarme en el sofá a llorar eternamente hasta el día que me muera? ¿O voy a ser capaz de reconstruir otro proyecto, otro motivo, otra razón de ser, ¿no? ¿Cuántas personas se presentan al premio, por ejemplo, Nadal, ¿no? Más de 2.000 ejemplares. Gana uno, que en este caso fue David Uclés. Pero hubo muchos candidatos a ganar. Bien, quizá había narraciones, novelas muy bellas también, pero no salieron, ¿no? ¿Y cuántos se presentan a premios de poesía, de ensayo, ¿no? Entonces, claro, quien tiene un proyecto juega un riesgo, puede no salir, pero se puede vivir sin proyecto. Entonces es vegetar, decir, bueno, yo, como no quiero frustrarme, no me voy a plantear ningún proyecto, ni social, ni económico, ni familiar. Bueno, entonces usted está vegetando, esperando que llegue la hora del final, ¿no? Tenemos que proyectar y asumir el riesgo que algún proyecto acaba encauzado y otros no. Hablábamos esta mañana para preparar esto como sería, ¿no? Otra distinción que encontraba Manuela en un libro, que es no amar para no sufrir. Claro. Es que no hay amor verdadero que no vaya unido a un acto de sufrimiento, ¿no? Quien ama a sus hijos sufre porque quiere que se desarrollen, puedan encontrar trabajo, encuentren una buena pareja, no sean humillados, no sean maltratados, no sean vejados. Y quien ama a una institución, pues sufre porque pueda mantenerse, pueda desarrollarse. Es decir, eso de amo pero no sufro, no lo entiendo, ¿no? Si amas de verdad, sufres por el bien del otro. Entonces, no quiero sufrir. Bueno, entonces tienes que extinguir el deseo. La pregunta es si se puede extinguir el deseo o el deseo es constitutivo del ser humano. Yo no soy budista, pero tiene mucho interés el budismo, en la medida que plantea como el camino de la serenidad, el camino de la extinción del deseo. Sin embargo, yo creo que si extingues el deseo, ¿qué queda? Si uno ya no desea nada, ¿qué queda? Queda una vida vegetativa, ¿no? Hay deseos nobles, hay deseos difíciles, hay deseos que son discutibles, pero en cualquier caso, vivir es desear. Sí. Lo que pasa es que no siempre obtenemos el objeto de deseo.
Con lo cual viene la frustración. Claro, a mí me cautivó mucho en este pasaje en el libro esto fue en el libro de La palabra que me sostiene. Es un libro maravilloso donde, claro, porque me comprendí a mí misma. Que claro, decías, ¿no? Quien ama mucho, sufre mucho. Y entonces ahí me quedé un rato reflexionando sobre esa frase corta que tienes en ese capítulo. Y luego, por otra parte, me llevó a la reflexión que a veces encontramos estos titulares de sufrir es gratuito. Digo, ¿sufrir es gratuito? Yo creo que no. Ahora hay que reconocer que a veces podríamos ahorrarnos ciertos sufrimientos, ¿no? Es decir, el sufrimiento hay que combatirlo en todas sus formas, especialmente el dolor físico, ¿no? El sufrimiento que representa también la culpabilidad, el remordimiento, el resentimiento, son formas de sufrimiento anímico, ¿no? O existencial, y hay que combatirlo, ¿no? Hay formas de sufrimientos que nos podríamos ahorrar, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? La envidia, ¿no? Es que envidio lo que tiene el otro. Envidio lo que es el otro. Bueno, si no envidiaras, te liberarías de ese sufrimiento. Por eso, si usted quiere ser mínimamente feliz, tendría que combatir la envidia, porque no hay nadie feliz que sea envidioso. Por lo tanto, este sufrimiento sí que te lo podrías ahorrar, ¿no? Ahora, si tú amas a una persona, amas a tu hija, a tu hijo, amas a un amigo, y ves que está enfermo, o que no encuentra trabajo, o que está en un proceso terminal, o que está sumido en una depresión hace años, o que no es capaz de liberarse de una adicción, como el alcohol, o qué sé yo, o la ludopatía, ¿cómo no vas a sufrir, no? Entonces dices, yo no sufro. Bueno, es que usted ama a alguien, porque si ama a alguien, sufrirá, ¿no? Por eso a veces alguien prefiere no conocer. Digo, cuanto menos conozco, menos sufro, ¿es verdad? Si tú estás en un entorno muy pequeño y en ese entorno todo lo que pasa es bello y positivo, no sufres. Ahora, si sabes lo que pasa en Gaza, en Ucrania, dices, caramba, ¿cómo no voy a sufrir por esta humanidad herida, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la solución no está en no mirar, sino está en asumir que quien ama sufre. Ahora hay sufrimientos que podríamos ahorrarnos, por ejemplo el de la envidia, ¿eh? Tú podrías asumir y aceptar lo que eres y no permanentemente desear el cuerpo ajeno, ¿no? Su nariz, su altura, su color de piel, su cabello, y te destruyes porque estás muy lejos de ese arquetipo femenino o masculino. Bueno, estamos hablando de aceptación, ¿no? Claro, De aceptar. Y también estamos hablando de interpretaciones, ¿no? En el libro pones varias veces esa metáfora de que cada uno vemos el parque como lo vemos, ¿no? Si tenemos, no sé si decir temperamento, carácter, o cuál es la palabra para describir si somos esperanzados o desesperados, ¿no? En este caso. Dices, la mirada no es neutral. Nunca es neutral, ¿no? Cuando uno mira al mundo, lo mira desde su biografía, desde un ángulo determinado, desde una perspectiva, y por lo tanto, si esa persona mira ese parque, pero lo mira desde una experiencia de tristeza, no ve el mismo parque que otro que se acaba de enamorar. Además, ese enamoramiento es correspondido y está feliz, y lo que ve son otras realidades del parque, ¿no? O sea, la mirada nunca es neutra, hay un filtro que es el estado de ánimo. Y por lo tanto, no vemos lo mismo, a pesar de que vivimos en la misma ciudad, o estamos en el mismo parque, o estamos en el mismo banco, pero no vemos lo mismo. Esto también nos pasa a los profesores, ¿no? Hay profesores que solo ven las carencias de los alumnos. No saben escribir, no se expresan bien, cometen muchos errores, son tecnoadictos, resulta que además son la generación de cristal, carencias. Vale. Y hay profesores que ven las posibilidades. Este chaval podría escribir bien, podría dirigir bien una organización. Lo que pasa es que hay que educarle. Podría dibujar bien, podría pintar bien, podría componer bien, pero necesita una educación, ¿no? Claro, si no ves o entreves esas posibilidades, ¿por qué te dedicas a enseñar? ¿Solo para constatar las carencias? Entonces, no podemos ser ingenuos. Hay carencias, sí, pero hay posibilidades. Y el que educa trata de desarrollar esas posibilidades, ¿no?
hasta el máximo de las posibilidades que él tiene. Luego ya seguirá con otros, ¿no? Pero mira, yo te he enseñado lo que sé. Si quieres saber más, hay otras instituciones y allí podrás proseguir tu itinerario. Manuela, esto lo hacéis en aula, porque me conectaba con esto del coaching, que nosotros hablamos de poner sobre la mesa y conversar, ¿no? Si lo que nosotros hacemos son habilidades conversacionales, hablar de lo que hay o hablar de lo que falta. Mentalidad de abundancia o mentalidad de escasez, ¿no? Poner el foco en lo que no, versus poner el foco en lo que sí, ¿no? Pero a veces nos ocurre incluso con nosotros mismos, ¿no? Podemos tener una mirada muy sesgada con relación a lo que me está faltando, no llego a la altura, no tengo la altura, y esto lo escuchamos, es un discurso que está muy presente en el mundo de la organización, en el mundo de los jóvenes también, ¿no? Yo tengo 3 hijos, son jóvenes, y también muchas veces lo escucho. Pero todo y así yo tengo la esperanza, y creo que tú nos vas a dar aquí mucha luz, ¿vale? Porque para mí la esperanza es luz, es luz, que podemos desarrollarla, ¿no? Podemos trabajarla a través de determinados hábitos. Sí. ¿Qué se te ocurre a ti? Por supuesto, es decir... ¿Qué nos regalas de esa sabiduría que hay en ti, Francesc? No cabe duda de que transmitimos lo que vivimos, ¿eh? Si una persona vive entusiasmo, irradia ese entusiasmo. Y si una persona está desanimada o está simplemente hundida, lo irradia, aunque intente disimularlo. De algún modo irrumpe, ¿eh? Y los demás se dan cuenta, esta persona está hundida. Pero también se dan cuenta si está entusiasmada, si está esperanzada, si tiene fe en sí mismo, si en definitiva vive su vida en un tono vital alto. ¿Y cómo lo irradias? Bueno, lo irradias en primer lugar a través del lenguaje corporal que decimos, ¿no? La manera ya de moverse, de caminar, ya expresa si esa persona está hundida o tiene un proyecto, tiene un propósito, ¿no? Solo observando, ¿no? Ves que hay personas que vectorialmente apuntan a un horizonte y hay personas que dicen, ¿y ahora cómo pasaré esta mañana? Porque no tengo nada que hacer y el vacío me inunda, con lo cual tengo que, de algún modo, entretenerme, ¿no? Por lo tanto, ya el lenguaje corporal irradia mucho. Y luego las palabras. ¿Qué decimos? Hay palabras que hieren, pero hay palabras que edifican, ¿no? ¿Qué decimos a los alumnos? No sirves para nada, eres un cero a la izquierda, no saldrás de este atolladero, le decimos, tú puedes. Tienes que ponerte a trabajar, pero tienes posibilidades. Te ayudaremos. No lo harás bien inmediatamente. Es necesario combatir la cultura de la inmediatez también, ¿no? Que es, ya lo quiero hacer bien ahora. Eso requiere tiempo, ¿eh? Se tarda mucho a escribir bien, a tocar bien un instrumento o a pintar bien, ya no digo a desarrollar bien una tarea como la medicina o una tarea como dirigir personas, ¿no? Por lo tanto, se trata de transmitir al otro que puede. Lo que pasa es que no podemos engañarlo. Y por lo tanto, hay que transmitir que puede, pero conociendo bien quién tenemos delante. Si no, creamos falsas expectativas y por lo tanto frustración. Y eso requiere de un autoconocimiento, ¿no? Dice, usted tiene verdaderas limitaciones en la inteligencia lógico-matemática. Hombre, no se apunte a un doble grado de física y matemáticas, porque se va a estrellar. Ahora, usted tiene unas enormes habilidades musicales, lo hemos detectado, o unas enormes habilidades para el baile, o para el humor. Si desarrolla esa semilla, usted es imbatible, pero tiene que conocer dónde están sus puntos fuertes, sus enormes posibilidades. Y a veces uno mismo solo ve, tú lo decías, sus carencias, limitaciones, y no ve las semillas, el potencial que esté ahí. Y a veces requiere de alguien externo que se lo reconozca. Mira qué posibilidades tienes. Trabájalas a fondo y vas a ir muy lejos. Pero aquí, en lo que tú quieres hacer, en cambio, hay verdaderas limitaciones, ¿no? Yo creo que es un error pensar que lo podemos todo. La omnipotencia no es un atributo humano, es un atributo de Dios, ¿eh? Es decir, cuando estás en una facultad de teología y te presentan los atributos de Dios, uno de ellos es la omnipotencia. Para Dios todo es posible. Incluso resucitar de la muerte los que han perecido, ¿no? Bueno, fantástico, si te lo crees, ¿no? Yo me lo creo eso, pero la omnipotencia no es humana. Nosotros somos débiles, frágiles, contingentes. Podemos, pero también experimentamos impotencias, ¿no? Entonces se trata de, sí, desarrollar esas posibilidades y generarle confianza. Tú puedes hacerlo.
No lo harás inmediatamente, pero puedes conseguirlo con el tiempo, con la dedicación, con la disciplina, ¿no? No podemos engañar, eso nunca. Dices en el libro, la esperanza no es la ingenuidad. No. Y dices, la esperanza tiene las manos llenas de callos, Sí. ¿no? Es este trabajo del que estás hablando. Es de este trabajo, porque no podemos confundir la esperanza con la ingenuidad o la mirada inocente que de algún modo se la concedemos a un niño, ¿no? El niño, sobre todo en las primeras etapas, si no ha vivido una infancia robada, tristemente algunos la viven, es ingenuo. Y quiere ser un futbolista, y quiere ser una cantante extraordinaria, y quiere ser rico antes de los 20 años y retirarse, y cree que todo es posible. Luego, en la medida que va madurando, se encuentra con las barreras, con las dificultades. Dices, caramba, esto de ganarse la vida es complicado, esto de acabar un estudio es complicado, esto de mantener una relación con el tiempo no es fácil, ¿no? Bueno, bienvenido al mundo real. En el mundo real hay contrariedades, hay adversidades. Eso el niño todavía no lo sabe, pero el adulto sí. Con lo cual tiene que preparar a este niño para el mundo real, para la vida real. Y en la vida real hay contrariedades. Entonces la esperanza no es la ingenuidad, es esperar que el bien arduo es posible a pesar de las contrariedades. Significa, usted podrá ser médico, pero tendrá exámenes, tendrá trabajos, tendrá un examen muy difícil que se llama MIR, y finalmente podrá ser médico, pero hay una carrera de obstáculos. Y además hay obstáculos que no puede ni imaginar, que no están contemplados en su horizonte. Usted no contemplaba que empezaría una guerra en su país. Se matricula en la Facultad de Medicina de la Universidad de Kiev, con la esperanza de terminar y ser médico al cabo de 6 años, y de momento ya hace 4 años que está en una frontera con una escopeta, porque es varón y tiene más de 18 años, y le han llamado a filas. Con lo cual, ¿acabará medicina? ¿Vendrá ileso del frente? ¿Le matarán? ¿Tendrá secuelas irreversibles? No lo sabe, no tiene la menor idea. Pero tiene esperanza de poder rehacer el estudio, acabar esa carrera y dedicarse a la medicina, ¿no? Pero no tiene ninguna claridad que eso acabe así. Con lo cual, la esperanza contempla las contrariedades. Por eso no es la ingenuidad. Sé que habrá dificultades, pero confío que será posible vencerlas con la ayuda de los demás. Aquí el factor comunidad es clave. Sí. A veces pensamos que yo solo puedo con todo. Es un error. Y es un desenfocar, una mirada muy desenfocada de la condición humana, ¿no? Podrás hacerlo con la ayuda de tu familia, de profesores, de becas, de incluso profesores en casa, ¿no? Igual lo conseguirás, pero solo no, ¿eh? Solo imposible. Y eso vale para un atleta, para un músico, para un ingeniero, para un cocinero. Solo no lo vas a conseguir. Necesitas de la generosidad de los otros. Para una madre, pensaba yo. Exactamente. Para una madre también, ¿no? Tendrás que consultar mucho. ¿Y esto cómo lo hago? Porque es la primera vez que me encuentro. Y entonces esta llamada a la abuela, ¿no? Hombre, no te preocupes. Haz esto. Lo que pasa es que está nervioso. Hazlo de esta manera. Tiene una dimensión intergeneracional también la esperanza, ¿no? Necesito de los demás y sobre todo de los que han pasado por esa experiencia y que generosamente me la regalan. Y eso me permite también ir superando obstáculos y ver cómo puedo salir de esos vericuetos. Esa generosidad hoy a veces nos la saltamos por alto, ¿verdad? Porque justo, ¿no? Por esa omnipotencia, ¿no? Que a veces nos invade de que yo puedo con todo, que yo arraso, yo puedo todavía más, ¿no? Y caminar solo. Anteriormente has hablado del vacío. Hay vacío. Sí. Yo escucho vacío. Escucho vacío que a veces está vacío desde el punto de vista de no encontrar sentido incluso, ¿vale?, a lo que yo estoy realizando en mi trabajo, y a lo mejor llevo 10 años ocupando una posición, un cargo, con un equipo, y sin embargo, todo y así, sigo sintiendo un vacío que no consigo llenar. ¿Qué nos está pasando? Es el gran tema, ¿eh? Yo con eso, hace muchos años ya que reflexioné sobre el vacío. Apareció un libro, fíjate si hace tiempo,
hace 40 años de este libro, que es La era del vacío de Gilles Lipovetsky, 1986. Estamos en el 26, hace 40 años, que ha descrito una sociedad donde el vacío está arraigando y está de algún modo omnipresente en muchas personas. ¿Cómo combatirlo? Y el vacío es la ausencia de sentido. Y eso lo puede experimentar una persona en distintas circunstancias, ¿no? Es la experiencia de que no me colma, no me llena esto que estoy haciendo. Gano dinero, sí, tengo bienes materiales, pero no me llena, no me colma. Es muy distinto una vida plena de una vida ocupada. Usted está ocupado, pero su vida le llena, le colma, o más bien la ocupa para tapar el vacío. Porque igual es un mecanismo de defensa, como dirían los freudianos, ¿no? Un mecanismo para tapar un vacío, pongo encima mucha actividad. Cuanta más actividad, mejor. Y el hiperactivismo puede ser una forma de evasión del vacío, ¿eh? Hay otras mucho más destructivas, la droga, el alcohol, ¿no? Pero el vacío se combate con un proyecto que dé sentido y reconocer que existe. Esto no me llena. Pongo un ejemplo, ¿no? Te encuentras una persona que trabaja en una empresa, gana mucho dinero, pero no le llena eso que hace. Y transita hacia otra profesión, por ejemplo, enseñar. Dice, hombre, ahora gano, no la mitad, no, gano una cuarta parte de lo que ganaba, pero me llena esto que hago. Me colma, veo que tiene un fin noble, trato de transmitir lo que he aprendido a personas que empiezan a vivir. No es fácil, es duro, a veces hay ingratitud, pero me llena. Veo que mi acción mejora la calidad de vida de los demás. ¿Cómo no te va a llenar esto? Lo experimenta una enfermera, lo experimenta un médico, lo experimenta un profesor, una educadora social, ¿no? En cambio, el vacío es cuando eso que hago es completamente irrelevante para mí. No me llena. Entonces tienes la sensación de estar perdiendo tu vida. La única que tienes. Sí. No tienes otra aquí de repuesto para decir, bueno, tengo otra por si acaso. No. Al menos en el espacio y tiempo es la única que tienes. Con lo cual, valora bien qué haces con tu tiempo para que realmente te llene, ¿no? Yo creo que esta reflexión todo ser humano tendría que hacérsela, ¿no? Antes de evadirse, que es la solución fácil. Salir por la tangente y decir, bueno, ¿sabes qué pasa? Voy a evitar pensar. Porque el pensar me despierta todos esos demonios y me doy cuenta que mi vida es muy vacía. Y eso me preocupa, me causa horror, ¿no? Con lo cual evito pensar y me distraigo. Claro. Y hay tantas evasiones. Sí, ¿no? Hablas en tu libro de la industria, ¿no? De la industria. Algunas veces yo he observado que hasta que no tenemos una circunstancia personal, ya sea en forma de accidente, el diagnóstico de una enfermedad, una crisis económica, la muerte de alguien muy cercano a ti, hasta que no nos ocurre eso, no paramos para darnos cuenta o para reflexionar qué estoy haciendo con mi vida, ¿no? Porque una de las frases que yo escucho con cierta frecuencia es no me da la vida. ¿Para qué no te da la vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Es la devolución. ¿Y qué quieres hacer con ella, ¿no? Claro. Mi agenda no tiene aire. Claro, les digo, si no tiene aire te vas a morir. Claro. Porque necesitamos el aire para vivir, ¿no? Es algo que me provoca cierta reflexión también y a la vez me da sentido de que con mi trabajo y con mi presencia pueda contribuir a poner un poquito más de luz ahí, ¿no? Que puedan parar. Sí, para mí la expresión la utilizó un filósofo y psiquiatra que fue Karl Jaspers, ¿no? La situación límite es un despertador. Es decir, te abre los ojos. Este señor, que vivía a la velocidad de la luz y trabajaba 18 horas al día, ya no tenía amigos, ya no tenía hijos, ya no tenía esposa, y una vida unidimensional, work and work and work, ¿no? Finalmente tiene un infarto de miocardio y está a punto de morir, pero a punto de morir, o sea, le va de muy poco. Bien, le vas a visitar al hospital, es un caso real, ¿no? Y esa situación límite, que está al borde de morir, es decir, le quedó muy poco, le despierta. Tengo que vivir de otra manera. Porque eso que he hecho hasta ahora no es vivir, es correr, ¿no? Aceleradamente detrás del dinero o detrás del poder, pero me he olvidado de todo lo demás, ¿no? Con lo cual funciona como un despertador.
Y en efecto, en muchos casos hay una transición. Hay casi diría una conversión. Sí. No en el sentido, digamos, religioso del término, que también podría ser. En algunos casos encontramos con santos y santas que la situación límite ha representado una conversión, eso que en griego dicen una metanoia, ¿no? Este señor, hay un antes y un después. Vive de otra manera, ¿eh? Y se abre a otros valores y descubre otras relaciones y relativiza todo lo que antes absolutizaba, ¿no? Caramba, la situación límite no la quiere nadie, pero puede ser un kairos, decimos, ¿no? Una ocasión de iluminación para esa persona y que cambie de estilo de vida. Y ahora lo decía a propósito de una enfermedad, pero puede ser, como tú has dicho, a propósito de la muerte de un ser querido, a propósito de un fracaso profesional, de un fracaso laboral, de un fracaso afectivo. Es decir, a veces todo eso, lo rehusamos, ¿no? Pero cuando, se impone en tu biografía, puede ser una ocasión para despertarse y cambiar de forma de vivir. La esperanza es saber que se puede pasar, ¿no? de un lado a otro, ¿no? Que estamos todos, porque lo incluyes también en el libro, que estamos en gerundio, ¿no? Sí. Que los seres humanos estamos siempre en un proceso que no termina. Sí. Es, en efecto, una obra de arte abierta, ¿no? Es la expresión que utiliza un teólogo romano, Guardini, ¿no? En inglés dicen a work in progress, ¿no? Somos un ser que se está haciendo, ¿no? En latín utilizan esta expresión, ¿no? Una obra de arte in fieri, ¿no? No estamos acabados. A veces lo decimos, ¿eh? Pero es muy fuerte, ¿eh? Cuando alguien dice está acabado. Significa ya muerto, ¿eh? Ya no puede hacer nada más, ¿no? Yo creo que mientras uno está, puede aprender, puede mejorar, puede corregir, puede perdonar, puede reconciliarse, se abren un montón de posibilidades. La muerte es la imposibilidad, es decir, una vez muerto, entonces se abre el camino de la fe, pero no hay posibilidades ya, es decir, lo que no has hecho antes, ¿no? En cambio, mientras vives, pues puedes hacer una cantidad de cosas y puedes conjugar verbos, algunos difíciles, ¿no? Voy a arrepentirme, voy a pedir perdón, ¿no? Voy a reconciliarme con esa persona. Puedes hacerlo, ¿eh? Otra cosa es que te dé pudor, vergüenza, seas muy arrogante y dices, no voy a hacerlo porque te falta humildad, pero mientras hay vida hay posibilidad. Entonces no está acabada esa trayectoria, ¿no? Es lo que pasa en los personajes de la novela, ¿no? Tú mientras vas leyendo el Quijote, pues ves cómo Sancho y Quijote les pasa todo tipo de aventuras, desventuras, episodios, ¿no? Ahora, cuando finalmente muere Quijote, se acabó. Es decir, aquí ya no hay más posibilidades, ni de aprendizaje, ni de errores, ni de situaciones maravillosas, tampoco de situaciones desastrosas, ¿no? Somos en gerundio, ¿eh? Estamos en gerundio, es nuestra condición verbal, ¿no? El participio es cuando está el cadáver allí encima de la mesa. Se ha acabado, ya no respira, encefalograma plano. Esto se trabaja tanto. Es un continuo francés, es un continuo francés de distinciones, ¿ya? Sí. Pero fíjate, y te voy a compartir algo que me ocurrió cuando leí el libro de No hi ha paraules, ¿no? No hay palabras, ¿vale? No hay palabras. Llegué a comprender lo que yo sentí cuando hay tres distinciones maravillosas, es en la primera parte, creo que incluso en el prólogo. Una tiene que ver con la presencia, la ausencia y la pérdida, ¿no? Entonces ahí comprendí lo que yo sentí cuando falleció mi padre, cuando falleció mi madre, ¿no? Cuando yo llego a casa y no siento la presencia. Claro, me diste luz porque no acababa de... Yo pensaba que era la pérdida, no está, ¿no? No, fue la ausencia. Y eso me hizo comprender también, Francesc, que mi padre y mi madre habían estado presentes en mi vida. Claro, claro. Entonces me conectaste, se me abrió como el alma cuando leí creo que son 3 o 4 líneas, pero sí, con una intensidad que es imposible no pararte a reflexionar a través de tus palabras. Gracias por traerlo, gracias por escribirlo, porque creo que, igual que a mí me abrió el alma y el corazón para poder comprender mis sensaciones y mis sentimientos, a muchas otras personas seguramente que también le ha ocurrido. Ojalá sea así. Aún así, la distinción es de un filósofo francés que yo cito, las cosas como sean, que es Gabriel Marcel, ¿no? Filósofo francés, existencialista, cristiano, que a mí me iluminó mucho su lectura, ¿no?
Porque en efecto, yo creo que cuando muere una persona no podemos hablar de pérdida, ¿no? Perdemos las llaves, perdemos el tiempo, a veces perdemos la memoria, ¿no? Pero cuando una persona se muere no se pierde, está ausente, ya no está. Y hay que vivir con esa ausencia. Y eso es muy difícil. Y solo puede estar ausente el que ha estado presente, en efecto, ¿no? Es decir, la muerte de un sujeto anónimo no nos causa ninguna conmoción, porque nunca estuvo presente. En cambio, llegar a casa y ver que no está tu padre, tu esposa, tu hijo, dices, ahora esta ausencia, ¿cómo la voy a llenar? Pues no hay forma, porque además es único cada ser. Con lo cual la ausencia deja un vacío que no puede ocupar otro. Con lo cual tienes que vivir con esa ausencia, aceptarla, rememorarla, agradecer su presencia en el mundo, pero no puedes reemplazarla. En cambio, un objeto sí. Es decir, si esto se pierde, hay otra botella igual, ¿no? Y un ordenador, y esta chaqueta, y este micro, ¿no? Pero no nos pasa con las personas. Es la grandeza del ser humano, su irrepetibilidad, ¿no? Que eso no lo pensamos suficientemente, ¿no? Y a veces vivimos como clones, pero cada uno de nosotros es único e irrepetible. Con lo cual, no ha habido nadie como tú en la historia, ni habrá nadie como tú en el futuro. Eso es brutal cuando lo piensas. Dices, madre mía, qué vértigo, ¿no? Por lo tanto, en efecto, la muerte de un ser humano no es una pérdida, es una ausencia. Y hay que vivir con esta ausencia. Y en la medida que uno se hace mayor, hay más ausentes en su vida. También hay nuevas presencias, cuidado. Nacen nietos, nacen bisnietos, aparecen nuevas personas en tu círculo, pero están los ausentes, ¿no? Y a veces la presencia del ausente es tan fuerte que eclipsa el presente. Esto es muy serio, ¿eh? Me viene una chica a propósito de la lectura de este libro y me dice, bueno, es que mi hermano murió de accidente de tráfico. Digo, caramba, te acompaño en el sentimiento. Tenía 19 años. Pero dice, no solo he perdido el hermano, también mi padre y mi madre. Digo, caramba, ¿qué accidente fue este? Dice, los he perdido de otra manera. Digo, ¿de qué manera? De otra, porque mi madre ha quedado atrapada en la añoranza y ha quedado en el sofá y solo está en su mente la ausencia del hijo, ¿no? Se ha olvidado de que yo estoy y que también la necesito. Y el padre ha experimentado un vacío tan intenso, que ha intentado evadirse con la bebida. Y finalmente lo hemos tenido que ingresar a un centro de desintoxicación, ¿no? Con lo cual, lo he perdido todo. Porque se puede morir en vida, también. Sí. ¿Qué es eso? Cuando el ausente eclipsa al presente, ¿no? Dice, hay otras personas que te necesitan, que te quieren, que esperan de ti. Pero tú con la mirada al infinito, porque ya no está el hijo, ya no está el padre, ya no está el amigo, ¿no? Yo creo que esta distinción es muy valiosa, ausencia y presencia. Claro, podemos morir, ¿no? A veces en lo coloquial, yo recuerdo, ¿no? Que murió, ¿no? Dijimos, murió un hijo y la madre al cabo de muy poco tiempo, y en el pueblo decían, es que se ha muerto de tristeza. Sí. Me has recordado esta situación, ¿no? No ha tenido la capacidad de, o no ha sabido cómo asumir o aprender a vivir con esa ausencia. Pero eso a veces también no solamente ocurre con la muerte, o la muerte la podemos contemplar de algunas otras maneras. También a veces ante el diagnóstico de una enfermedad irreversible que te pueden diagnosticar en un periodo de tu vida, 30, 40 años, donde todavía tienes mucho horizonte, creo que también ahí es un momento donde la esperanza probablemente es el antídoto, ¿no? O es el bálsamo, o es la medicina que realmente, más allá de lo que podamos necesitar de la ciencia. Sí, y además lo necesita, pero como el oxígeno, ¿eh? Es casi un nutriente espiritual, lo necesitas para enfrentarte a esa situación. Entonces, claro, tendrá que ir acomodándose, tendrá que identificar qué expectativas reales hay, tendrá que aprender a vivir con esa enfermedad, pero también le abrirá un horizonte nuevo, ¿no? ¿Cuál, no? Pues sobre todo una mirada a lo esencial, que es lo que observo en muchas personas que tienen un diagnóstico y un pronóstico de esta naturaleza, ¿no? Se liberan de muchas sandeces, de muchas estupideces, de muchas irrelevancias, y su conversación y su mirada va directamente a lo esencial, ¿no? Te vuelves muy selectivo. Interesante esto, ¿eh? Cuando uno sabe que tiene poco tiempo por delante,
se vuelve muy selectivo. ¿Qué voy a hacer con él? No lo voy a malgastar con según qué cosas, ¿no? En cambio, cuando uno piensa que tiene un tiempo indefinido, que es un error, se puede permitir el lujo de malgastarlo. Pero es un error, porque no es indefinido. Lo que no sabes es cuánto tienes, pero no es indefinido. Entonces, el que sabe ya, con una cierta, certidumbre médica, que tiene 6 meses, 1 año, año y medio, hombre, se vuelve muy selectivo con el tiempo. Con quién quiero estar, qué paisajes quiero ver, con quién quiero conversar, qué música quiero escuchar, qué lecturas quiero hacer, el tiempo de vida que me queda. Con lo cual tiene una intensidad y una calidad muy superior al tiempo anterior, que muchas veces lo has dilapidado por convenciones, por quedar bien, para que no sea dicho, y por lo tanto es un tiempo perdido. A veces no tenemos en cuenta la ley de la impermanencia, ¿no? Que no hay nada que permanezca en el tiempo. Exactamente. Viene bien recordárnosla de vez en cuando, ¿no? Y tenerla un poco más presente. La coincidencia entre Santa Teresa de Jesús, todo se pasa. Este verso es impresionante, ¿no? En Elogio de la Paciencia tiene ese verso ahí en medio, todo se pasa, ¿no? Y la tradición budista, ¿no? Que es la ley de la impermanencia, ¿no? Todo pasa, nada permanece, todo es efímero. Lo que pasa es que hay seres que viven un día y hay otros que viven, como algunos árboles, 1000 años, pero aún así son efímeros, ¿no? Sí. Y no permanecen, ¿no? El cambio es lo único que permanece, aunque sea una paradoja, ¿no? Cada día cambiamos, ¿no? Y cambiamos a veces cambios muy sutiles y cambios profundos, ¿no? Pero todo cambia, ¿no? Las ideas, las percepciones, la piel, se producen cambios permanentemente, ¿no? Algunos los percibimos, otros no. Pero es la ley de la impermanencia. Sí, señora. Dentro de la construcción que haces este libro, que es una especie como de mecano, ¿no? Yo siento que coges esperanza y lo vas o bien contraponiendo o enfrentando o adjuntándolo a muchos conceptos, ¿no? Cosa que entiendo súper útil para poder dividir y trabajar exactamente si yo me siento desesperanzada en relación a qué aspecto es, ¿no? Porque tal vez no sea todo, sino sea alguno. Pero hay una distinción que estábamos de acuerdo Manuela y yo, que creo para mí es el regalo del libro, y es la fe laica. Sí, porque la fe, hay una fe religiosa, naturalmente. La fe, la esperanza y la caridad son las 3 virtudes teologales clásicas, ¿no? Como hay las virtudes cardinales. Pero la fe tiene también una connotación laica, ¿no? Que es confiar en uno mismo, confiar en los demás, confiar en la ciencia, confiar en mis propias capacidades, ¿no? Yo creo que estos conceptos hay que ampliarlos en su significado. A veces les damos un significado muy reduccionista, ¿no? Sí. Decir, ¿tiene fe o no tiene fe? Bueno, ¿fe en qué? Por ejemplo, hay personas que tienen fe en sí mismos, hay personas que no. Yo no creo en mis posibilidades, ¿no? Bueno, hay personas que tienen fe en los demás, hay personas que no. No me fío de nadie. Bueno, hay personas que tienen fe en Dios y creo que para Dios todo es posible y me va a sostener en las situaciones más límites de mi vida. Hay personas que no tienen esta fe. Bueno, hay que respetarlo, ¿no? Pero la fe se dice de muchas maneras y no la podemos encajonar solo en un determinado ámbito o recinto conceptual, ¿no? Ahí está la fe laica y está la esperanza laica, ¿no? Hay quien espera una vida eterna, un juicio final, la resurrección, y eso es una fe religiosa, o quien espera la reencarnación, o espera, qué sé yo, ¿no? Participar de la gloria infinita de Dios, y hay la esperanza, por ejemplo, de que no haya hambre en el mundo. Bueno, esta es una esperanza laica. ¿Es evidente? No, tampoco lo es la otra, sí. Pero bueno, hay quien tiene esperanza que algún día en el mundo no habrá ningún ser humano que pase hambre. Muy bien. Es una esperanza laica, porque tiene que ver dentro del espacio y del tiempo. Lo que pasa es que igual se produce de aquí 50, 100 o nunca llega a ser una realidad, ¿no? Entonces a mí me gusta ver que estos conceptos tienen usos y tienen registros distintos. Y a veces los encajonamos, ¿no? Y diciendo solo es patrimonio de los que creen, ¿no? De los que participan de una tradición religiosa. No, lo que pasa es que tiene otras connotaciones, ¿no? Pues la fe tiene una connotación, tengo fe en Dios, tengo fe en su palabra, pero hay quien tiene fe en sí mismo, o tiene fe en la ciencia, o tiene fe simplemente en el poder de la tecnología, ¿no? Sí, hay una fe laica y hay una esperanza laica, sí.
Claro, es que al final tener fe en algo, tener fe en mí, en ti, en la vida, ¿no? En la vida, en el proceso de vida, al final tiene que ver con creer que algo es posible, que algo pueda ocurrir, ¿no? Sí. Hay un tema que quiero sacar porque creo que mirarlo tan encajonadamente nos pone en polos, ¿no? Nos pone en opuestos, o sí o no, o todo o nada. Y creo que hay un tema muy importante en tu libro, que cuando dices, ¿no?, que te inspiras en varios autores, uno de ellos es católico y otro de ellos es marxista. O sea que tienes esa... cómo, ¿no? Y me gustó mucho leer cómo entre ellos también hay un momento en la historia, en un momento de sus vidas, que se unen para dialogar justo sobre la esperanza. Un católico y un marxista. ¡Wow! Esto es impresionante porque me cuesta un poco imaginármelo hoy, ese encuentro de opuestos. Sí, desde una escucha auténtica, genuina, no para juzgar, no para criticar, sino para aprender, para comprender en qué sí podemos estar de acuerdo, ¿no? Totalmente, porque hoy vivimos en sociedades polarizadas, muchas veces dicotómicas, binarias, ¿no? De tal modo que no vemos los puentes, no vemos las posibilidades de ver lo que nos une, ¿no? A mí me ha interesado mucho siempre los campos de intersección entre personas que militan en cosmovisiones distintas, ¿no? Lo he intentado practicar a lo largo de mi vida, ¿no? Decir, bueno, usted es creyente, usted no lo es, ¿qué tenemos en común? Usted es musulmán, usted es cristiano, ¿qué tenemos en común? Y este diálogo tuvo lugar, al que tú te referías, ¿no? Exactamente el 12 de mayo de 1967, entre Ernst Bloch, filósofo marxista, heterodoxo, pero marxista, y un filósofo que he citado como Gabriel Marcel. Ambos han escrito mucho sobre la esperanza, pero intentaron ver qué tenemos en común a pesar de las diferencias, ¿no? Y yo creo que este ejercicio es imprescindible para convivir y para generar encuentros con otras personas. Y hoy sobre todo observamos las diferencias. Usted es negro y yo soy blanco. Usted es musulmán y yo soy católico. Usted es pro-Trump, yo soy anti-Trump, ¿no? Usted tiene papeles, usted no tiene papeles. Ya, pero ¿qué nos une? Lo más fundamental. Somos mortales, queremos ser felices, somos vulnerables, vamos a sufrir un momento u otro en nuestra vida, queremos que nuestros hijos tengan un mundo mejor. ¿Le parece poco? Vamos a trabajar en eso que nos une. Y esa es la voluntad también de este libro. Por eso, estratégicamente, no cito solo autores de un bando o de otro, porque me parece que eso es lo más fácil, ¿no? Sino vamos a ver dónde convergen, ¿no? Un autor de tradición marxista que no cree en la vida eterna, ni en el juicio final, ni en el paraíso, y un filósofo cristiano que sí que cree en ello, pero dice, aún así, todos esperamos que algún día haya paz, que no haya injusticia y que haya una situación en el mundo donde podamos vivir pacíficamente, ¿no? Bueno, aquí nos unimos, aquí podemos trabajar juntos. Lo que pasa es que igual no lo vemos, ¿no? Es la confianza que dices también, que igual no somos nosotros, ¿no? No es esta igual generación. No. Unos siembran y otros recogen, ¿eh? Nosotros recogemos lo que otros sembraron. Entonces, bueno, hay que picar piedra y al final dices, mira, ha dado el resultado, pero yo ya no lo vi. Y en la historia hay muchos episodios así, ¿no? Unos lucharon, se dejaron la piel y finalmente eso se hizo realidad. Y eso lo tenemos. La pregunta es, ¿y tú? ¿Cuál es tu lucha? ¿Para qué estás luchando? ¿Cuál es el objetivo? Porque igual no lo verás terminado, pero lo van a recoger tus bisnietos o tus nietos. ¿Te parece poco? Entonces esto falta. Porque, como digo, tenemos mucha voluntad de inmediatez, de resultados inmediatos. Y los fines nobles requieren tiempo. Qué necesaria es la paciencia, claro, ¿verdad? Imprescindible. Sí. ¿Por qué? Para tocar bien el violín, para escribir bien una novela, para encontrar el verso adecuado, para terminar una obra, paciencia. Ya no digo en el ámbito de la ciencia, ¿no? Mucha paciencia, hay que hacer hipótesis, hay que verificar, hay que encontrar una muestra, hay que volverla a intentar, y solo así se consigue finalmente el fármaco que cura, o la terapia que cura.
pero ¿cuántos se han dejado la piel para conseguir eso, ¿no? Y eso lo vemos también en las grandes obras, desde la Sagrada Familia hasta la Crítica de la razón pura de Kant, ¿no? Son obras que han requerido mucha paciencia, un trabajo muy diligente, persistencia, disciplina, constancia, tenacidad, y al final tenemos una obra que ha trascendido el tiempo. Dice, este señor murió en 1804, pero la Crítica de la razón pura se enseña en todas las universidades y facultades de filosofía, ¿no? Y Gaudí murió en 1926, pero la obra persistió y fue objeto de un seguimiento a posterior, de tal modo que todavía está en construcción, con lo cual significa que sí, en efecto, ¿no? Unos siembran y otros recogen. Vamos a ir terminando la conversación, Manuela. No sé si hay algo más que quieras aprovechar. Yo continuaría. Yo creo que la esperanza tiene que ver con una fuerza interior. Y recuerdo una de las frases de mi madre, que siempre me decía, hija, las fuerzas se sacan de donde no hay. Y eso no utilizaba el término esperanza, pero sí me daba esperanza de saber de que podía ser capaz de superar aquello aquello difícil, aquello arduo que estaba pasando, ¿no? Y es como un mantra que vive en mi vida, ¿no? Las fuerzas se sacan de donde no hay, ¿no? Siempre tenemos un poquito más porque está en nuestro interior, no está fuera. Por eso tan importante es el mito de Sísifo, de Camus, que es otro de los autores más citados y que se definía como ateo, ¿no? Pero que es capaz de persistir en su lucha, ¿no? En su combate personal para conseguir que la piedra vuelva a subir hasta arriba de la montaña, a pesar de que ha caído muchas veces, ¿no? Esta disciplina, esta persistencia es clave, y eso a veces falta porque llega el cansancio. De ahí la importancia de la comunidad. Yo creo que esto lo hemos olvidado, ¿no? Hemos hipertrofiado el yo, el nosotros se ha evaporado o simplemente ha muerto, y el yo también se cansa y se agota, ¿no? En cambio, si compartimos el peso, si compartimos el dolor, si compartimos el peso pesado que tenemos que cargar, hombre, es más llevadero. Por tanto, en efecto, se sacan fuerzas de donde no hay, pero más si puedo estar acompañado en esta tarea y si además cuento con tiempo, ¿no? Es decir, bueno, ahora haremos este recorrido, mañana vamos a seguir. Por lo tanto, yo te paso la antorcha y tú seguirás. Yo he llegado hasta aquí. Ahora tienes que seguir tú, ¿no? Es esta relación intergeneracional que es lo que consigue grandes hitos. Solo antes de acabar, porque claro, me van viniendo, ¿no? Porque no es lo mismo ser resiliente que tener esperanza. Sí, es distinto. Y a veces se confunde. Es distinto, sí. Y a veces se confunde. Sí, es distinto. La resiliencia tiene mucho que ver, pues, de entrada con la capacidad de enfrentarse a contrariedades, de sacar tus capacidades en esos contextos, de sobrevivir, en definitiva, de aguantar y de permanecer, pero muchas veces falta el horizonte. Es resiliente. Bueno, es un superviviente. Hay niños resilientes, hay jóvenes resilientes que han pasado todo tipo de calamidades. Boris Cyrulnik lo ha estudiado muy a fondo, ¿no? Pero la esperanza es confiar que el futuro puede ser mejor, confiar que hay un futuro que puede ser luminoso y que se puede aspirar a él, ¿no? Y por lo tanto apunta vectorialmente hacia algo que no está, pero que podría llegar con tu esfuerzo, con tu dedicación. Sí, es un elemento más la esperanza que la resiliencia. Yo lo conecto con el amor, la esperanza. Sí. ¿Tiene que ver? ¿Está conectado? Yo me siento más amorosa cuando me siento esperanzada. Claro, porque quien ama espera también del otro, espera de sí mismo. Por eso hay una conexión, casi diría virtuosa, entre las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, ¿no? Es decir, la esperanza tiene que ver mucho con fe y con creencia, pero también mucho con amar, ¿no? Los profesores amamos a los alumnos, creemos en ellos y por eso nos entregamos a ellos. Otra cosa es luego que consigan sus objetivos, pero en efecto quien espera, en el fondo confía y ama a ese ser humano y confía que podrá desarrollar sus propósitos, sí. Va muy vinculado al acto de amar, el acto de esperar. Vale. Para terminar, Francesc, te voy a compartir unas preguntas que son fijas, que hacemos siempre en estas conversaciones de podcast. La primera es para que termines, completes la frase. ¿Una buena conversación siempre? Es infinita. No termina nunca. Esta es una buena conversación.
porque van apareciendo temas. Es infinita una buena conversación. ¿Cómo ha cambiado con el tiempo tu manera de conversar acerca de la esperanza? He introducido realismo, he introducido también madurez, de cuando la reflexionaba hace 20 o 30 años. ¿Qué conversación te hubiera gustado tener antes? ¿Antes de qué? ¿De la publicación del libro, de la escritura del libro? Antes. Antes de hoy, me imagino. Antes de que sucediera algo así. Siempre imaginas conversaciones con personajes imposibles, ¿no? Claro, a mí me hubiera gustado conversar pues con Sócrates o conversar con Jesús, ¿no? Y estas conversaciones no puedes tenerlas. Son ficciones, ¿no? Pero sí que me hubiera gustado. ¿Pero las imaginas? Sí, claro, las imaginas. Esa parte que pones de soñar despierto. Sí, las imaginas, claro, las imaginas e imagina las respuestas que te darían. Lo que no sabes es qué respuestas realmente te darían, ¿eh? Sí. Se la pones en su boca, pero no sabemos qué hubiera pasado en un diálogo, digamos, ¿no? Transhistórico, ¿no? O ucrónico, fuera del tiempo, con personajes que son figuras eminentes en la historia, ¿no? Hubiera sido extraordinario poder dialogar con ellos. Sin duda. Si decimos que una conversación puede sanar, ¿qué opinas o qué experiencia tienes al respecto? Opino que sí, que dependerá mucho primero de la capacidad de escucha y dependerá mucho de qué palabras decimos y cómo las decimos, ¿no? Sí. Yo creo que hay conversaciones que pueden sanar el alma del otro, que pueden despertar, que pueden generar una transformación en la persona, como la lectura de un libro puede generar una transformación, un cambio, ¿no? Cuando Edith Stein terminó de leer Vida de Santa Teresa de Jesús, dijo, esto es la verdad, y empezó a convertirse. Una mujer judía agnóstica entra en el cristianismo y entra en el Carmelo. Caramba, ¿cómo un libro puede propiciar un cambio de esta magnitud? Naturalmente había un trabajo preparatorio, pero sí, una conversación puede sanar, puede convertir, puede transformar a una persona. Y para terminar, ¿qué conversación reciente te ha dado energía o te ha hecho sentir esto de la esperanza de manera más latente? Pues sobre todo la que tuve con una persona enferma en una situación terminal, ¿no? Que fue una conversación de una gran lucidez. Y además era una persona muy joven, ¿no? Lo digo en pasado porque ya murió, ¿no? Pero esa conversación te abre los ojos, ¿no? Te permite darte cuenta, en efecto, del carácter impermanente que tiene nuestra vida, de cómo no podemos malgastarle en estupideces. Son conversaciones de una profundidad que te activan todos los sentidos, y todas las neuronas, ¿no? Y sobre todo te permiten darte cuenta de que cada día cuenta, cada hora cuenta, y que por lo tanto tienes que no aprovecharla en el sentido del rendimiento económico, sino aprovecharla porque no vuelve a pasar. Esta hora que hemos tenido conversando no vuelve jamás, la puedes repetir, pero ya será una repetición, no vuelve jamás esta hora. Y el diálogo con esa persona me dio cuenta del valor que tiene, no cada día, cada hora, cada minuto, en la vida de un ser humano. Y eso lo percibe uno cuando ya tiene el crono puesto. Es decir, es que me queda poco, por lo tanto, cada hora, cada minuto cuenta. Pues con este mensaje de que cada minuto cuenta, damos por finalizada este episodio. Muchísimas gracias, Francesc. Ha sido un placer hablar contigo hoy. Gracias, Manuela. Gracias a ti, Lilia, por invitarme. Gracias a las dos. Hemos disfrutado mucho esta conversación. Ojalá hubiera podido prolongarse indefinidamente, ¿no? Que hubiera sido estas conversaciones, como decías tú, que no se acaban. Sí. Infinitas, sí. Bueno, pues con la esperanza también de retomarla. Ojalá, y habrá ocasión, seguro, a propósito de otro libro, otra circunstancia, ¿no? Ojalá sea así. ¿Qué libro estás escribiendo ya? A ver, primicia. De momento ninguno. Estoy, con este libro en muchos sitios, ¿no? La anatomía de la esperanza, ¿no? Pero siempre hay ideas, siempre hay proyectos que finalmente uno cobra fuerza, cobra musculación, ¿no? Y aparece, ¿no? Y por lo tanto hay un momento, digamos, de titubeo, ¿no? De vacilación hasta que finalmente dices, aquí veo un filón a desarrollar. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Gracias a las dos.